siempre, vamos a empezar con una oración, ¿sí? Nuestro Dios y Padre Celestial, Señor, queremos alabarte y darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Queremos darte gracias por la paciencia y el amor que tienes con nosotros. Y queremos darte gracias porque aunque somos pocos, Señor, pues sabemos que tú estás con nosotros, como tú has prometido. Y Señor, ayúdanos a tener esto en mente cuando hablemos de tu palabra y también especialmente cuando estemos hablando contigo. Porque es un privilegio que queremos agradecer desde el principio, Señor, que a pesar de ser pecadores, a pesar de ser pequeños, Señor, a pesar de nuestra insignificancia ante tu grandeza, Señor, tú nos amas como Padre a sus hijos. Y Señor, tienes un proyecto y un plan para cada uno. Y Señor, ante eso nos encogemos, Señor, porque nos parece increíble, pero es la verdad, es lo que tú dices en tu palabra, es lo que vivimos cada día, cada momento. Sentimos tu presencia en nuestras vidas. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a escudriñar este libro del Éxodo. Y también si hay algún hermano que esté en camino, que tú lo traigas conmigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos al libro del Éxodo, capítulo 32. Y vamos a tener una lectura un poco larga, pero poco. Éxodo, capítulo 32. Vamos desde el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:
poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y como vemos, al leer este pasaje, tenemos ecos o un eco de pasajes anteriores ocurridos en la historia de la humanidad, en los que provocaron a ir a Dios con su comportamiento. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y a raíz de esto, todos sabemos que el Señor juzgó el pecado, la maldad de los hombres, como dice en el versículo 5, borrando de la tierra al ser humano que él había creado. Y solo Noé, que según el versículo 9 dice que caminaba con Dios, fue salvado junto con su familia, 8 personas en total de toda la humanidad. Y a través de ellos, una vez que salieron del arca, fue que comenzó Dios y sostuvo Dios la humanidad que podía haber desaparecido. En este caso, a través de ellos comenzó una nueva humanidad. Pero llegamos a Génesis capítulo 11 y leemos: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, extendamos y confundamos aquí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como había prometido, esta vez no hubo juicio de exterminación de la humanidad, pero vemos de nuevo el ser humano que organiza la construcción de un símbolo, que era esa torre, de la independencia de Dios, del orgullo del hombre de querer ser un Dios él mismo, ¿no? Entonces, en lugar de obedecer la orden de Dios de esparcirse por toda la tierra, llenar toda la tierra, pues se quedan todos allí juntos y Dios tiene que actuar confundiendo sus lenguas y de nuevo los dispersa. Vamos ahora al capítulo 12 de Génesis, donde vemos: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De nuevo Dios interviniendo en la historia. Aquí llama a Abraham para hacerle una promesa que de él y de su descendencia no solo iba a hacer una gran nación, sino que sería, dice, una nación bendita, y en la que serían benditas todas las naciones de la tierra. Como sabéis, de su descendencia llegaría el Mesías. Y aquí tenemos en el Éxodo a Israel, una creación de Dios, una nueva humanidad que ha partido a partir del diluvio y a partir de la dispersión que ha habido ahí en Babel, una nueva humanidad que parece que se encuentra en la misma situación que cuando el diluvio. Otra vez, Dios tiene que decirle a Moisés: este pueblo es muy terco, muy duro de cerviz, ¿no? Se entiende por eso. Un pueblo muy testarudo, ¿no? Entonces, el Señor, lógicamente, está enfadado con ellos porque no muestran ninguna reverencia al Creador, todo lo contrario, y el Señor, que ve más allá de lo que vemos nosotros ahí estamos viendo ese ídolo, estamos viendo esa adoración, estamos viendo esa especie de fiesta que organizan ahí, pero el Señor está viendo el interior de esas personas y está viendo el corazón de esas personas y está viendo cómo son, y cuando nos mira a nosotros ve igualmente cómo somos y cómo Dios, que es justo, tiene que proceder a ejecutar su justicia ante el pecado, ¿no? Porque estaban, como decimos ahora, pasándose mucho, ¿no? A comparar a Dios con un becerro, como vimos el martes anterior, y inclinarse tan rápidamente a ese tipo de adoración de la que venían allá en Egipto, ¿no? Pues el Señor tiene que actuar de manera que llega un momento que, si no es por su misericordia, habría exterminado a todos. Habría exterminado a todos, porque Dios, su ira no es una cosa caprichosa, no es un antojo, no es un arrebato, es una ira justa. La Biblia dice que es una ira justa. Tiene sentido, porque la ira de Dios se enardece ante el pecado, ¿no?
y máxime tal como lo describe aquí este pasaje de Éxodo, ¿no? Entonces, esta era la situación, ¿no? Si se desatara la ira del Señor, si no hubiera misericordia, aquel pueblo habría desaparecido, y es lo que le dice a Moisés, ¿no? Hago otro pueblo de ti, porque con esto no danzamos, ¿no? Que se desvían a la mínima, ¿no? Como después se vio durante toda el éxodo que tienen en el desierto, ¿no? Habían hecho un pacto con Dios, como ya hemos leído en otros momentos, y lo habían abandonado enseguida, como dice en el versículo 8, ¿no? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, ya lo han abandonado. Y en el versículo 7 el Señor está diciendo, se han corrompido. Y la palabra que se utiliza aquí para corrompido también puede traducirse como echarse a perder, estar podrido o estar corrompido moralmente. Exactamente igual que en Génesis capítulo 6. Habían llegado a la misma condición. Esta vez es Moisés el único que permanece fiel. Es curioso porque el Señor va proveyendo, ¿no? A través de toda la historia. Al principio Noé, después aparece Abraham, ahora aparece Moisés. Siempre hay alguien, ¿no? Que en este caso que permanece fiel junto con Josué, que era su brazo derecho, digamos, ¿no? Estaba allí, su siervo, y ellos serán librados de ese justo juicio de Dios. Y una vez más, siguiendo la línea de descendencia de Abraham, le promete que hará de él una gran nación. Déjame que se enciendan, mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, versículo 10. Pero Moisés intercede fervientemente ante Dios en favor del pueblo, versículos 11 al 13. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Jehová, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, y Moisés utiliza este argumento, ¿no? Del pacto. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, Jacob, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Así que le pide al Señor que desista del ardor de su ira, ¿no? Vuélvete del ardor de tu ira, dice en el versículo 12. Y lo hace, como veis, basándose en sus argumentos. Le pide que no renuncie a las grandes cosas que había hecho para rescatarlos, la fama que eso se había dispersado a los pueblos de alrededor, en el mismo Egipto, testigos de lo que había pasado. También le dice que dirán los egipcios de ese rescate, ¿no? ¿Qué sentido tiene que los haya sacado de Egipto para ir a matarlos al desierto, ¿no? Y le recuerda sus juramentos, como hemos visto, a Abraham, a Isaac y sus pactos con ellos. Y dice que el Señor escuchó la oración de Moisés, y es curioso el versículo 14 porque dice, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es curioso porque esta forma de expresarse es lo que se llama, una palabra que ya hemos pronunciado muchas veces, que es el antropomorfismo, ¿no? Una palabra que
expresiones de explicar la reacción de Dios con palabras que nosotros podamos entender. En el sentido de que Dios nunca se va a arrepentir de nada que Él ya no tenga previsto, ni nunca va a cambiar de parecer conforme a lo que Él ya tiene anticipado, porque Él es Dios, ¿no? Pero el escritor nos explica con palabras que nosotros entendamos que el Señor es como si hubiese cambiado de forma de parecer, ¿no? De pensar, los voy a destruir, pero dice, no, mira, al escuchar los argumentos de Moisés, el Señor ya los tendría que saber de sobras, ¿no? Pues voy a cambiar las cosas, ¿no? Y en los antropomorfismos se repiten a través de la palabra de Dios cuando dice, por ejemplo, con la mano de Dios, o el ojo de Dios, o el dedo de Dios, cuando Dios ni tiene mano ni tiene ojo, ¿no? Dios es espíritu, en ese sentido, ¿no? Entonces, como digo, se utilizan estas expresiones para que entendamos y también para que aprendamos, porque lo que hace Moisés es una oración. Y a través de la Escritura se nos habla muchas veces y se nos repite de la importancia de la oración. Por eso los domingos hacemos insistencia, hincapié en la importancia de este culto, la importancia de poder asistir a este culto, porque la oración es muy importante para el buen funcionamiento de la Iglesia. Y no solo eso, sino vemos que por este ejemplo, cambia las cosas. Dios lo puede tener previsto, pero Él está esperando esa oración intercesora para cambiar las cosas conforme a lo que Él tiene previsto, ¿no? Porque es cierto que Dios ha previsto desde la eternidad todo. Incluso la muerte de Jesucristo está previsto antes de la creación del mundo, ¿no? Entonces, el Señor tiene todo previsto, hasta los más pequeños detalles, ¿no? Y nunca se arrepiente de sus planes. Y su palabra tiene previsto, es como si dijéramos, todo el propósito de Dios está incluido en su palabra y está incluido en el desarrollo de la historia. No va a pasar nada, decía Jesús, no cae un pajarito sin que el Señor no lo sepa, ¿no? Los más pequeños detalles nos parecen increíbles. Quiero ver un texto en el primer libro de Samuel, capítulo 15, no por conocido, porque sí lo conocemos, pero por hacer un poco de hincapié en esto. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Está hablando de Dios y dice, además, el que es la gloria de Israel, Jehová, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que se arrepienta. Es importante ver la lección que tenemos aquí, ¿no? Dios, viendo el ejemplo de Moisés, cuando hacemos las oraciones nos invita a usar argumentos cuando oramos, como hizo Moisés, ¿no? Como hemos visto en esos versículos del 11 al 13, en esa oración, ¿no? Él argumentó y él es como si hubiera convencido, entre comillas, a Dios para que cambiara de parecer. Es importante que cuando oramos también argumentemos, ¿no? Sobre sus promesas cuando estamos pidiéndole una cosa, ¿no? Pero es eso, ¿no? Son argumentos que se enfocan en sus promesas y en su palabra y en su gloria y para su gloria, ¿no? No para nuestro egoísmo ni para nuestras peticiones personales sin tener en cuenta la voluntad de Dios, ¿no? Es curioso ver también que en el transcurso de la historia que Moisés llega a compartir
esa ira de Dios por el pecado, ¿no? Hay un texto más adelante que dice que Moisés era un hombre muy templado, ¿no? Muy manso. Sin embargo, llegamos al versículo 19, dice que cuando Moisés llega al campamento, ve el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, compartiendo, a pesar de que él era una persona muy mansa, compartiendo la ira de Dios contra el pecado. Y algunos comentaristas apuntan aquí que lo de romper las tablas fue como una especie de símbolo de que el pueblo habría quebrantado la ley de Dios, por aquella idolatría, ¿no? También comparte el juicio que se relata en los versículos 25 al 28. Y es cuando aquí da las instrucciones para ese juicio tan terrible que termina con la muerte de unos 3.000 hombres, ¿no? Y no solo eso, sino que al final del capítulo vemos que Dios, además, envía una plaga como castigo sobre ellos por lo que habían hecho con aquel becerro que a Aarón permitió que se formase, ¿no? Así que tenemos también que tener en cuenta que el juicio es un acto de disciplina divino, hecho para producir santidad. Vamos a ver un texto en Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 4, en adelante. Hebreos 12, 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Con todo, la misericordia de Dios perdonó a muchos. Primero a Aarón, por ejemplo, que era uno de los principales protagonistas en esta historia, ¿no? Sin embargo, que tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo la infidelidad se consideraba un pecado de muerte, un pecado capital. Y al mismo tiempo la fidelidad, la palabra de Dios, no era nada fácil, especialmente para los levitas. Pero en este caso, su lealtad, la lealtad de los levitas, en aquel día les concedió el derecho del sacerdocio, de ser los futuros líderes de Israel. Los levitas, si fijáis, se juntaron con él
en el versículo 26 dice, se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y Moisés les dice en el versículo 29, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. En línea con esto, en Números, capítulo 25, versículo 11, dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él su descendencia, después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Por qué? Porque cuando tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Si nos fijamos en los versículos 7 y 8, nos está hablando de Finés. Lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los avanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Es un poco para entender qué había hecho Finés para cumplir la justicia de Dios, que como veis en aquellos tiempos era algo radical, ¿no? Para que impactase en aquel pueblo tan rebelde y para que no corriese más sangre de la que corría, que ya era mucha, por causa de su infidelidad, ¿no? Aquí la palabra consagrado quiere decir santo en el original, y ellos demostraron su consagración a Dios y por eso fueron bendecidos por estar del lado de Dios, aunque para eso tuvieron que ponerse en contra de sus propios hijos y hermanos, como dice en el pasaje que hemos leído. En medio de todo el caos, Moisés clama, quien esté de parte de Jehová, únase conmigo. Versículo 26. En medio de todo el caos, siempre hay una voz que emite la búsqueda de Dios a los hombres. Únanse conmigo, ¿no? En nuestro tiempo, igualmente, en medio del caos de nuestro tiempo y de nuestra cultura, una cultura que, como vemos, tiende a ceder ante el pecado, igual que pasaba en aquel momento, la pregunta también llega a nosotros, ¿no? ¿Quién está por Jehová? ¿De qué lado estamos cada uno? ¿Parte de Dios o de parte del mundo? ¿O de parte del pecado? Pues el Señor tendrá en consideración esto, porque gracias a la obra de Jesucristo, gracias a su labor, gracias a su sacrificio perfecto, podemos dar gracias al Señor de que, aunque estábamos antes del otro lado, nos ha traído a este, ¿no? Nos ha traído al lado de Jehová. Amén. Amén. Amén.